para que la cadena esté siempre unida. ¿Ok? Entonces, hay que eslabonar. Una clase de la otra tiene que ser la continuación, porque el tema es el mismo, ¿correcto? ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, ingeniero, sí se le escucha. Ya. Había un compañero vuestro que ayer dijo que era su primera clase. Ah, no, pues, con ustedes fue la primera clase, ¿no es cierto? Ayer, ¿correcto? Correcto, ayer fue la primera clase. Ya. Y hoy es la segunda hasta el próximo lunes, ¿correcto? Sí, correcto. Hoy día es Ya. la segunda. Bueno, yo les había pedido dos cosas, que revisen vuestras facturas de electricidad que están pagando en la casa. Y dos, que armen grupos de 5 personas en cada grupo, ¿correcto? Espero que lo hayan hecho. Ya está Carlos en clase todavía, vuestro delegado, que es Carlos. No, el delegado es Alessandro Torres Abono, que sí, ya está en clase. Perdón, allá. ¿Quién es el delegado vuestro? Entonces, yo quiero apuntar esto para poder hacer el seguimiento, ¿ok? Ya. Entonces, por favor, Buenas noches, buscarme ingeniero. UNI. ¿Quién es el delegado de clase? ¿Cómo se llama el delegado de clase? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, mi internet está un poco lento, así que por ratos lo puedo escuchar. Ya, no te preocupes. ¿Cómo se llama el delegado de clase? Alessandro Torres. Bueno, ingeniero. ¿Es Alexandro o Alejandro? Alessandro, doble S, ingeniero. Alejandro. Alessandro, profesor, doble S. Como Alexandro, pero con doble S. ¿Con doble S? Ajá, sí, exacto. A ver, ¿es Alessandro o Alejandro? Alessandro, profesor. Alessandro. ¿Qué más? Torres Abono. Torres. Torres Abono. Repite, por favor, el segundo apellido. Abono, profesor. Abono. Sí, exacto. Abono. ¿Con B labial o con B chica? Con B labial. Abono. ¿Correcto? Sí, correcto, profesor. Apunta mi correo. Ok, un minuto, profesor. Ya. rsamayoalopez@gmail.com. R Samayoa con Z y con doble L. Acá está Ya. en la pantalla mi nombre. ¿Estás viendo? Sí, sí, correcto, ingeniero, ya lo tengo. Ya, es R Samayoa López. Todo en minúscula, ¿correcto? Sí, correcto, ingeniero. rsamayoalopez@gmail.com. Correcto, anotado, ingeniero. Ya, dame tu teléfono. 91 91, 70 80 perdón, 70 80 70 80 646. 646. Repito, 917 080 646, ¿correcto? Correcto, ingeniero. Ya. Ahora tú apunta mi número telefónico. 984 538 460.
A ver, ingeniero, 984-538-460. A ver. A ver, le dicto. 9. 984-538-460. No, repito nuevamente. 983. ¿Estás escribiendo? Sí, ingeniero. 983-538-450. Y anota, ingeniero, ya lo tengo. A ver, repite. 983-538-450. Correcto. El ayudante de cátedra es vuestro compañero Franco, ¿correcto? Él tiene el vínculo con PES y con el IEEE, ¿correcto? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya, entonces, porque él es quien les ayuda a relacionar la comunicación. Entonces, vuestro ayudante de cátedra es Franco, ¿correcto? Lo conocen, ¿no es cierto? Porque él es el quien ha organizado todo. ¿Está bien? Sí, con respecto a eso, el ayudante de cátedra es el compañero Alessandro Torres y, bueno, yo voy a estar de alterno apoyándolo. Ya, perfecto. Ayudantes, Alejandro Torres. Sí, el que le acaba de hablar justamente, hace poquito. Torres. Es ayudante de cátedra, ¿correcto? Sí, correcto, ingeniero. Alessandro Torres. Ya. El teléfono de él es. Me parece que se lo acaba de dar. O si no, No, yo se lo estaré pasando. Sí, no hay a ver, problema. yo no entiendo. ¿Quién me ha dado Alessandro Torres? Él es delegado de clase, ¿correcto? Él será el ayudante de cátedra, ingeniero. Ya. Y Alejandro Torres es el principal, ¿correcto? Sí, correcto. Él es el ayudante de cátedra y por lo tanto el principal. Sí. Ya. Entonces, el primero es Alejandro Torres. ¿Qué más apellida? Alessandro Torres Abono. Pero sí es el nombre que me ha dado. Ajá, él es el ayudante de cátedra, ingeniero. Ya. ¿Y con quién estoy hablando ahora? Con Gianfranco Yucra. Bueno, seré su alterno, Tú por eres así decirlo. Franco, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo estoy preguntando por ti, pues. Ah, ya. Sí, bueno, confusiones, creo. Ya. Tú eres de PES, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, yo soy de Claro, PES. pues. Ya, ayudante de cátedra. ¿Ya? PES, ya. Entonces, el delegado es Alessandro Torres, ¿correcto? Y tú eres ayudante de cátedra, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, Franco, eh, eh, para que podamos estabilizar nuevamente, ¿quién va a invitar por mí? ¿Tú o el delegado de clases? ¿A qué se refiere con quién va a invitar por mí?
Y como hemos entrado ahora, ¿quién me ayuda? Ah, ya, bueno, Tú siempre. sí, no creo que haya ningún problema. Sí, Sí, no, eso es lo que yo quiero, pues. ¿Ya? Unos minutos antes me llamas, coordinamos y tú haces la llamada Meet, ¿correcto? ok. Ya. ¿Cuántos ya tienes ahora? Bueno, hay 21 alumnos en la clase en este momento. Ya. Ya podemos continuar, ¿correcto? Sí, sí, de hecho ya estamos Ya. un poco sobre la hora, diría. Sí, Hoy ya día podemos es continuar. 19 de abril, ¿correcto? Sí, 19 de abril. Alumnos, ¿cuántos dices? 21 alumnos. Ya. Y lo que yo quiero es, tú tienes la lista de los alumnos, ¿correcto? Sí, yo tengo la lista. Ya. Entonces, lo que hay que chequear es, junto con el delegado, la asistencia. Y tenemos que informar al doctor Moisés la asistencia diaria, ¿ok? Es simple. El día de hoy, 19 de abril, asistieron al curso de energías renovables 21 alumnos. Nada más, listo. Noveno ciclo, ¿correcto? Ingeniero, correcto. Ya. Bien, entonces ya podemos continuar con nuestras clases, ¿correcto? Sí, sí, ya podemos continuar. Bien. Entonces, hemos hecho hincapié en que el impulso de las energías renovables en general y en forma específica la energía solar, que es parte junto con la energía eólica, la más llamada en este momento. Y el impulso lo están haciendo en todo el planeta los mismos gobiernos. Entonces, los gobiernos están impulsando las energías renovables. Y con ustedes estamos estudiando el impulso de la energía renovable solar. Y estamos tomando como ejemplo cómo es que el presidente de la India, el primer ministro Narendra Modi, él directamente está impulsando el uso de las energías renovables y tiene dos pilares. Establece políticas de Estado con programas bien definidos. Y habíamos indicado que en el caso de las energías renovables, su programa es instalar 100 gigavatios de energía solar y 70 de energía eólica, es decir, 170 gigavatios de energía renovable al 2022. Y en esa política de Estado, Narendra Modi está reforzando esta actividad con uso de herramientas importantes, con dos herramientas bien importantes. Y antes de continuar con las herramientas importantes, quiero preguntarles si mejor le ponemos pantalla completa o están yendo bien así. Sí, pantalla completa mejor, doctor. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Perfecto. listo. Perfecto, sí. Entonces, estamos viendo cómo se puede dirigir un país hacia la producción de electricidad utilizando recursos energéticos limpios. En este caso, la eólica, pero nosotros nos estamos evocando a la solar. Y eso es lo que está haciendo Narendra Modi. Y por eso es que él creó el Ministerio de las Energías, de las Nuevas Energías Renovables. Y las nuevas energías renovables son la eólica y la solar. Y por eso es que él como gobierno tiene un sector que dirige el uso de las energías renovables y está desarrollando el suministro de electricidad para
toda la India. Y en ese contexto, él, además de usar la estrategia del gobierno a través del Ministerio de Nuevas Energías Renovables, entonces él también está usando la herramienta de la educación. Y por eso es que las universidades son muy fuertes en energías renovables. Pero en concreto, para la energía solar, él ha fundado y creado el National Institute of Solar Energy, el Instituto Nacional de Energía Solar, NICE. Es un instituto de altísimo nivel, estudian pregrado, posgrado, hacen muchísima investigación, desarrollan proyectos, etcétera, y dan becas a países de todo el mundo. De aquí fue Rubén Félix, exalumno de la Universidad de Ingeniería. Él es magíster y ahora es doctor, entonces es una persona bastante preparada y por eso yo lo recomendé y elegí para que fuera a estudiar a la NICE. Entonces, esto se los comento porque ustedes van a tener las mismas oportunidades de conseguir estudios de posgrado en países que están desarrollando con mucho ímpetu las energías renovables. España tiene muchos institutos que están desarrollando energía solar porque de los países europeos, el sur de España es una de las zonas que recibe mayor irradiación solar. Sin embargo, Alemania, a pesar que está en una zona un poquito más al norte, tiene menor irradiación solar que España. Sin embargo, Alemania es la primera en Europa en producir energía solar instalando paneles solares en los techos. Entonces, si resumimos lo que Narendra Modi explica en sus conferencias y en su participación en Naciones Unidas, es esta frase que yo les estoy mostrando. Yo resumo en esa frase el pensamiento de Narendra Modi. Lucho contra la pobreza con energía solar. ¿Está claro el mensaje? ¿Sí? Edwin, ¿está claro? Sí, profe, todo claro. Ya, entonces fíjense, muy bien, fíjense, un hombre quiere luchar contra la pobreza con energía solar y también con la educación. Por eso es que cuando hablamos de la energía solar y estamos priorizando su aplicación en la generación de electricidad, vemos cómo las plantas solares pueden ser de diferentes potencias. En este cuadro, ustedes están viendo, les estoy mostrando un primer cuadro que es una planta en Estados Unidos, en Nevada. Es una planta de 21.8 megavatios. Entonces, es una pequeña planta prácticamente. En Perú se inició el 2010 con 2 plantas de 20 megavatios instalados en el sur del Perú, en Tacna. Sin embargo, ven ustedes cómo en Sudáfrica se instaló una planta de 177 megavatios. Es la segunda de la que estamos viendo aquí. ¿Están siguiendo mi flecha? ¿Sí? Sí, sí, Ya. doctor. Aunque me Perfecto. parece que ayer nos quedamos en la parte de termoeléctricas, si no mal no Perfecto. recuerdo. Yo, como les dije, yo siempre hago un enganche de lo que hemos hecho en la clase anterior con lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, lo que estamos explicando ahora es las centrales solares, ¿no es cierto?,
que se instalan a nivel mundial. Y las plantas solares de los lentes. Tu DNI necesita, acá estamos Gaby hablando. Tu DNI a la doctora. ¿Qué cosa quieres que haga? Te debes a Gaby el DNI, no sé tu DNI yo. ¿Quién? De hablar tu papá, hijita, ¿ya? Mamá, también estoy en clase con Ya los va. niños. Necesita el DNI la doctora. Mamá. Ya. ¿Cuándo va a venir? Mi DNI 07841-340. Despacio, pues, despacio. Así es, 07841-340. Correcto, mamá. Chinita. Bueno, Un beso. Chao, entonces, chao, mi amor. Edwin, yo quiero que comprendan que nuestras clases, o sea, la de ayer, la estamos empalmando con la de hoy día. Y en ese trabajo estamos hablando de las centrales solares que se instalaron en Perú, que son 2 de 20, pero a nivel mundial están instalando plantas en Estados Unidos, Nevada, de 24.8 megavatios, del tamaño que instaló el Perú en el 2010, y estamos viendo otras plantas como la planta de Chile, de 2.5 megavatios. Entonces, son plantas pequeñas, pero esta no es 2.5, es 2.500 megavatios. Esta es una megaplanta. En Sudáfrica, esta planta es de 177 megavatios. Y estos son los equipamientos que se usan para instalar los sistemas de conexión aérea y subterránea. Y si se trata de casas, puede instalarse los paneles solares en la casa, en el techo y también en sus paredes. Tienen diferentes formas de tecnologías para instalar diferentes tamaños de plantas solares. Y por eso es que en España tienen también varias plantas de 55 megavatios y están creciendo a plantas mucho más potentes. En Italia tienen una planta de 150 megavatios, tienen muchas más, y en Japón están instalando esta planta de 2.500 megavatios también. Entonces, ven ustedes la gran variedad de plantas solares que se están instalando a nivel mundial. Y por eso es que la generación con energías limpias cada vez toma más fuerza, y como es limpia, entonces está obligando a las centrales que usan carbón o petróleo a purificar con instalaciones de baterías especiales de purificación, captación y filtrado para no contaminar el medio ambiente. Y en ese camino hemos explicado cómo es que el poder económico de los carboneros, petroleros y de gas es un círculo de poder económico que se inicia con la exploración y la explotación. Esta es la parte en la que trabajan los ingenieros mineros, geólogos, etcétera. Y lo importante es indicar que cuando apareció el carbón, inició la gran revolución industrial mundial. ¿Por qué? Porque provocó la construcción, diseño de maquinaria para explotar grandes yacimientos de carbón, porque las minas de carbón son inmensas. Entonces, el retroexcavador más grande del mundo se construyó para una mina de carbón. Entonces, eso es lo que ha causado el uso de la minería del carbón, y como cada vez las exigencias del medio ambiente son mayores, entonces cuando se lleva ese carbón a las plantas de producción y tratamiento, se consigue
carbón con mejor calidad. Es decir, antes de transportar a los usuarios, el carbón sale en condiciones mejores para no afectar el medio ambiente. Y se usa transporte masivo, sea por ferrocarril o por barco, hasta llegar al usuario, que puede ser una planta termoeléctrica de carbón o puede ser un sistema de transporte, por ejemplo, como las máquinas de vapor que trabajan con combustible de carbón en barcos y en vehículos también. Entonces, al final, al usuario, hoy siempre se llega con combustibles, llámese carbón, petróleo o gas, después de que en una planta de producción y tratamiento se la pone en mejores condiciones para responder a las exigencias del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a provocar la discusión y la opinión. Hasta este punto, ¿cuál es alguna pregunta o cuál es la opinión de alguien para poder discutir? Adelante, por favor, unos minutos. Adelante, Candela Rojas. Ingeniero, sí, buenas noches. Le habla Candela. Una opinión y una pregunta de lo que hemos repasado. Si bien es cierto, el carbón a sus inicios aportó para el crecimiento energético, ¿no? Pero hoy en día ya es visto ya como algo malo, como algo que ya tiene que desaparecer. Es por ello que nuevas fuentes de energías están apareciendo. Mi pregunta es, ¿no habría otra forma de poder aprovechar el carbón? Si bien es cierto, es combustible. Esa es una pregunta, profesor. Ya. Gracias. Muy bien. Fíjate, buenísima pregunta. Nuevamente, por eso nosotros siempre empalmamos lo que hacemos hoy con mañana. Estamos hablando de que esta central termoeléctrica es de carbón. Fíjense, hay plantas de carbón que el humo que producen es más negro de lo que ven ustedes. Es increíble. Entonces provocan la contaminación y provocan el efecto invernadero. Y contra eso están en todo el mundo. Es decir, el objetivo final es eliminar el carbón para su uso en el transporte o en la generación de electricidad. Pero el carbón es una materia prima que también se usa en otros productos. Inclusive se separa el carbón y el hidrógeno y es una materia prima para producir hidrógeno, porque todos los hidrocarburos contienen hidrógeno y carbono. Y hasta ahora son los principales insumos para producir hidrógeno. Y recuerden que el hidrógeno se usa también en la medicina y también en la industria. Entonces, son materia prima para otras líneas de la actividad económica. Y nosotros nos estamos centrando en la actividad económica de la generación de electricidad. Entonces, si quieres usar carbón, úsalo para generación de electricidad, siempre y cuando tú sometas los humos que salen de la caldera a un tren de sulfurización, de captación de partículas y hasta un lavado de los gases, de manera que los humos salgan prácticamente blancos, es decir, contaminan menos y también como se lava, salen con menos temperatura y provocan menor efecto invernadero. Entonces, lo que están diciendo es que la tecnología les permite a estos carboneros y centrales termoeléctricas seguir produciendo energía eléctrica, pero introduciendo tecnología para poder suavizar o eliminar algunos componentes. Obviamente, todo lo que se capta en esta batería de purificación de
los gases de escape, se guarda y se pone en depósitos especiales que no van a provocar contaminación ambiental. Por tanto, antes los humos que salían directamente de la caldera de una planta termoeléctrica después de quemar el carbón, hoy ya no es así. Tienen que pasar necesariamente por una batería de purificación. Obviamente, esto significa que hay que hacer grandes inversiones para convertir esta planta en una planta amigable ecológicamente. Y ese es el gran trabajo que es el que está en este momento como obligando a los carboneros a ofrecer carbón limpio y a las centrales producir cada vez menos humos que contaminen. Entonces, todo eso cuesta. Si la inversión es grande y no justifica, entonces la planta solar, la planta de carbón va a cerrar. Y al mismo tiempo, la tendencia mundial es cerrar las plantas de carbón. Y en ese camino hay compromiso de los países que usan en mayor volumen el carbón para producir electricidad, como la India, China, Estados Unidos, Rusia y muchos países del Asia. Entonces, todos ellos se han comprometido a cerrar las centrales termoeléctricas de carbón, incluyendo Chile. Chile en el sur produce carbón, no mucho, pero es productor de carbón y tiene centrales de carbón. Entonces, ya ha comenzado a cerrar sus plantas de carbón porque ahora está comenzando a usar petróleo y gas, y mucho más gas para las centrales termoeléctricas. Pero como Chile en el norte y el sur de Perú están ubicadas en la zona de mayor irradiación solar, entonces lo que Chile está haciendo es instalar una gran cantidad de plantas solares, como la que hemos visto, de 2.500 megavatios, y por eso es que Chile está por encima, lejos de los 3.500 megavatios o 4.000 de plantas solares para producir electricidad. Entonces, eso hace que el carbón probablemente más está dirigido a algunos subproductos que se usan como materia prima para la producción, por ejemplo, de medicinas. Es decir, del carbón se saca el carbón o el hidrógeno. Entonces, sigue siendo materia prima, pero en países pobres o en países donde hay un nivel de pobreza alta, pongamos como ejemplo el Perú. En el Cañón del Pato y en la zona de Quirubilca, en Cajamarca, hay pequeñas minas de carbón. ¿Y quién usa ese carbón? Las amas de casa. En lugar de usar leña para su cocina y preparar sus alimentos, usan un fogón o una cocina de carbón. Es decir, prenden el carbón y el carbón no se apaga hasta que se consuma. Entonces, en zonas altas como Quirubilca, también como prenden el carbón y se enciende, lo tienen prendido toda la noche y da calor al ambiente de la casa. Entonces, lo usan como calentador de la casa. Esas son las particularidades que van a implicar de que siempre se usa el carbón o el petróleo o el gas también como materia prima para otros productos que no son ni el transporte ni la generación de electricidad. Y así es, si esos productos demandan estos
o estas materias primas, vamos a llamar así, entonces siempre van a estar ahí. Pero estamos en el gran cambio y el objetivo final es que nunca se usen más combustibles fósiles, ni carbón, ni petróleo, ni gas. Entonces, este círculo de producción de carbón, petróleo y gas es un círculo económico muy poderoso. Entonces, tampoco ellos van a cerrar de hoy para mañana. Eso significaría que pierden toda su inversión. Y estamos en alguna forma en el planeta luchando entre dos frentes. Los que desarrollan las energías limpias, eólica y solar, y las grandes economías de las grandes empresas carboneras, petroleras y del gas. Fíjense, en el Golfo Pérsico están los grandes petroleros. El 34% del petróleo se produce en el Golfo Pérsico. Entonces, en ese Golfo, ¿quién lidera, por ejemplo, ahorita en el gas? Dakar, que es un país más chico que el departamento de Lima. Sin embargo, es riquísima en gas natural y ha instalado en el momento de la producción plantas de licuefacción. Y Dakar es uno de los más grandes exportadores de gas licuado. Entonces, hay megatankers que se llaman los metaneros, que son los que transportan el gas licuado a todos los países asiáticos que están al frente del Golfo Pérsico. Y todos los países del Golfo Pérsico son muy ricos en petróleo. Hay un país que produce 13 millones de barriles por día. Entonces, estamos frente a grandes potencias, ¿no es cierto?, que manejan este círculo. Por eso, habíamos ya discutido de cómo es que este análisis muestra a partir del 2008, tanto la energía renovable eólica como la energía solar renovable, su tecnología con su innovación los va rebajando permanentemente el costo de construcción de las plantas. Si rebaja el costo de la inversión, obviamente también va a originar que se produzca energía de menor precio. Y en el 2008, cuando se competía con el gas natural, que había bajado su precio en forma sustancial, fíjense, era más barata que la energía eólica. Pero a partir de 2008, la energía solar ya comienza su franco descenso de costos y es inalcanzable. Y el gas comienza a subir de precio y obviamente también crece la tecnología de la fabricación de turbinas a gas y eso hace que la inversión en las tecnologías de producción de energía eléctrica suba. En este caso, el gas natural sube, pero después de 2014 comienza a bajar la tecnología de la construcción de plantas termoeléctricas de gas y también el gas comienza a bajar. Y por eso es que en el 2016, si ustedes ven, el precio o la inversión en energía eólica siempre es menor, pero casi lo está alcanzando
la energía del gas. Sin embargo, la energía solar es inalcanzable, inalcanzable. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo también se están desarrollando para almacenar estas energías como la solar, que solamente durante las horas solares del día su producción de electricidad. El viento sí puede producir las 24 horas, pero en las noches a veces hay menor viento que en el día. Pero en ambos casos se puede utilizar la tecnología de almacenamiento. Entonces, la tecnología del almacenamiento también cada vez está reduciendo los costos de fabricación de baterías de litio, que es la que está liderando el almacenamiento de energía. Entonces, si está bajando el precio del almacenamiento de la energía eléctrica, obviamente, si tenemos más producción de energía solar de lo que demandamos en el día, la diferencia lo almacenamos y lo consumimos en la noche. Y más aún, hay otro extraordinario avance en la innovación tecnológica. Todos los artefactos eléctricos que ustedes conocen en casa están bajando por la tecnología en su consumo. Entonces, quiere decir que las refrigeradoras, las licuadoras, las cocinas, el ejemplo son los focos. Los focos LED cada vez están innovándose y cuestan menos, pero a menor potencia, que es lo más importante, consumen menos potencia y dan la misma luminosidad o mayor. Entonces, estamos viendo cómo dos tecnologías están apoyando el uso de las energías renovables, el almacenamiento de energía y el uso de artefactos que están disminuyendo su potencia como consumidor. Las refrigeradoras ahora tienen menos watts de potencia, las licuadoras, igual que los focos LED. Entonces, si ustedes ven, hay una extraordinaria convergencia y eso es lo importante que ustedes analicen. Yo le voy a pasar el libro de Tony Seba a través de Franco para que él se los haga llegar. Y Tony Seba es un científico, investigador y profesor de Stanford University y al mismo tiempo es empresario en Silicon Valley. Él recibió el premio mundial con su libro Clean Disruption of Energy and Transportation. La energía limpia, difusión de la energía limpia y del transporte, traducido al español. Ese es el libro que muestra cómo que el uso del petróleo está con días contados. Tony Seba, antes de la pandemia, en los años 2014, 2015, en sus análisis, señalaba que el consumo de petróleo en energía eléctrica y en transporte desaparecerá en el 2030. Sobre esa visión, con la siguiente pregunta, y contesten ustedes. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? ¿Ha cambiado esa visión de que ya no se use petróleo al 2030? A ver, adelante. Edwin o alguien, contesten por favor.
Bueno, yo supongo que bueno, la meta sigue, ¿no? Para 2030 bajar la emisión, pero supongo que estarán planteando extender el plazo quizás, ¿no? Porque, bueno, 2 años de pandemia, ¿no? Quizás el mundo ha estado un poco paralizado en esas épocas de pandemia cuando estaba fuerte, pero no sabría decirle. Sí. Ya. Muy bien, Gianfranco, no, de todas maneras, eso es lo que vale, la opinión. Fíjate, en función de lo que tú has opinado, yo voy a explicar por qué era la visión de Tony Seba que al 2030 el transporte y la generación de electricidad ya no iban a consumir petróleo. Porque en el 2014, 2015, 2016, estábamos en un proceso extraordinario y se llama la exponencialidad de la innovación tecnológica. En 2016 se aceleraron la investigación y la innovación tecnológica y el resultado de esa innovación tecnológica exponencial es que la tecnología de diseño y fabricación de molinos de viento bajó los precios de esos equipos. Ni qué decir en los paneles fotovoltaicos que sirven para producir electricidad. Ni qué decir en la tecnología de baterías para almacenar energía que puede producir la energía solar y en la noche utilizar energía solar, pero desde una batería. O la innovación tecnológica que produce cada vez componentes que con menor potencia hacen el mismo trabajo, como los focos LED. Entonces, ese era el pensamiento y ese era el camino de la economía mundial y el camino del desarrollo. Así fue como Narendra Modi en el 2016-17 lanzó su programa de 170 gigavatios de construcción de plantas renovables y de 100 ciudades inteligentes al 2022, a este año. Entonces, preguntémonos, ¿está cumpliendo Narendra Modi con ese objetivo? Sí, porque el 2018 puso en operación una de las plantas solares más grandes del mundo, Kurnol, de 1000 megavatios. Y en el 2019-20, prácticamente ya en plena pandemia, puso en operación la planta solar Pavagada de 2200 megavatios. Entonces, es imparable. Pero, ¿qué ocurrió durante la pandemia que se acentuó en los últimos meses del 2021, del 2020 y 2021? Se paralizó el transporte y se paralizaron la industria, se paralizó el comercio, nos paralizamos nosotros porque no podíamos salir de casa. ¿Qué significó esa paralización? Como se paralizó el transporte, no había consumo de petróleo ni de gasolina. Como se paralizó la industria y el comercio, no consumían electricidad en las fábricas. Entonces, las centrales termoeléctricas, algunas pararon, otras redujeron al mínimo su producción de electricidad. Prácticamente la energía se usaba para iluminación y para el uso doméstico. Entonces, durante 2 años, los grandes carboneros del mundo, que son grandes inversionistas después del círculo que hemos explicado, y también ese mismo círculo de poder económico tienen los petroleros. Ese mismo poder económico tienen
en el círculo los empresarios o las grandes empresas de gas, los transportistas de petróleo, de carbón, de gas, las plantas de tratamiento, las refinerías, etc. Todo se paró o se redujo. Entonces, ustedes ya entienden muy bien, si ustedes paran vuestra fábrica, ¿qué están originando? Están originando que no tengan ingresos. Han eliminado los ingresos que ustedes tenían antes, pero tienen que pagar los préstamos o las inversiones que han hecho en las fábricas, en las plantas o en toda la cadena de producción del gas, del petróleo o del carbón. Y resulta que los petroleros llevaron la peor parte, porque a pesar de que redujeron la producción del petróleo a los mínimos, llenaron todos los almacenes de petróleo en el mundo. Y los que quedaron libres comenzaron a hacer negocio, porque los petroleros, como no podían almacenar ya en sus tanques o en sus almacenes más de lo que estaban produciendo, lo vendían a precios prácticamente para que recogieran el petróleo. Y algunas empresas que tienen grandes almacenes de petróleo comenzaron a comprar a los petroleros porque disponían aún de espacio y volumen disponible para almacenar petróleo y compraron petróleo a precio regalado. Para que tengan idea, en los Estados Unidos, solo uno de los almacenes de petróleo tiene capacidad de 68 millones de barriles. Entonces, de ese tamaño son los almacenes en promedio en los Estados Unidos y están a la llegada de los puertos que descargan el petróleo, y de esos depósitos hay oleoductos que llevan el petróleo hasta los consumidores, que pueden ser las refinerías, y de las refinerías se distribuye petróleo diésel para las centrales termoeléctricas o para el transporte. Entonces los grifos reciben la gasolina de esos grandes, de esas grandes plantas de tratamiento y producción de derivados del petróleo, pero todos esos almacenes se llenaron. Y en los puertos también existen grandes almacenes. Los propios gasoductos de petróleo y gas. Hay un gasoducto en Estados Unidos que vincula el norte de Estados Unidos con un puerto en el estado de Arizona. Entonces, estamos hablando de uno de los oleoductos más grandes. Y así como esos oleoductos en Estados Unidos existen muchísimos y siempre se han construido con doble objetivo. Uno, para mantener el suministro a todos los usuarios. Es decir, la red de oleoductos y gasoductos en Estados Unidos es una de las más grandes, pero los grandes países igual tienen grandes redes de transporte de petróleo y gas, pero al mismo tiempo estos grandes longitudes de oleoductos y gasoductos, además de conducir
el petróleo hasta los usuarios, también sirven de almacenamiento, incluyendo los ferrocarriles que transportan vagones. Hay ferrocarriles que tienen 50, 60 vagones tanque para transportar petróleo. Todo estaba lleno. Todo estaba lleno. Entonces, si todo está lleno, los grandes productores de petróleo del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita y todos esos países ricos, comenzaron a generar inmensas pérdidas. A mediados del 2021, Arabia Saudita, en uno de los análisis que yo recibí, indicaban que había perdido 298.000 millones de sus propias reservas. Entonces, es el gran problema de los países petroleros ricos del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Irán, todos esos países que ustedes conocen. Entonces, se estaban yendo a la quiebra y les denominaban los analistas los ricos con pie de barro. Esa fue la calificación que pusieron los analistas de la economía y la producción del petróleo. ¿Por qué? Porque no había consumo de petróleo. Y no se sabía en el 2021 cuándo acabaría ese paro. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue la aparición de las vacunas. Entonces, la aparición de las vacunas comenzó a descongestionar la rigurosidad de las restricciones para la generación de electricidad, el transporte, el comercio y otras actividades del hombre. Entonces, cuando comenzaron estos sectores su movimiento económico, entonces se comenzó a consumir un poco de petróleo, un poco de gas y, entre tanto, lo que hacían las empresas carboneras estaban consumiendo carbón para producir su electricidad. Este aspecto de la inflexión de la economía mundial es la que tienen que comprender ustedes, que en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, no había consumo de ningún combustible fósil. Pero apenas salieron las vacunas, comenzaron la demanda. Y ahora que ya Perú, por ejemplo, dice que, eso es lo que informan, tiene el 80% de la población con 3 vacunas. Y obviamente, igual que todos los países del planeta, han aperturado moderadamente su industria, su comercio y su transporte. Pero como había bajado la producción del petróleo, entonces algunos países abrieron más rápido que otros. Y quiere decir que el consumo de petróleo en esos países tenía mayor demanda, pero la oferta de petróleo no era para responder a esa demanda hasta ahora. Y por eso es que antes de la pandemia, en un cálculo se decía que en el 2019, es un cálculo del 2018, en el 2019
el petróleo se estabilizaría en $55 por barril. Después de haber subido hasta 70, 80, se estuvo manteniendo en esa oscilación. El petróleo es el precio más oscilante que existe de los combustibles. Decenas de años allá atrás, por los 1974, el petróleo costaba menos de $12, $24, y la guerra israelí con los árabes les cortaron el suministro de petróleo, y cuando los países de Europa pidieron y se pusieron de acuerdo, los árabes dijeron, bueno, sí, les vamos a volver a exportar petróleo, pero esta vez no va a ser a $24 el barril, sino va a ser a $67. Entonces fue el primer salto. Y después el petróleo, el barril, llegó hasta mucho más de $100, a 140 y a 150. Pero al 2017, 2016, el petróleo comenzó a bajar también por la presión, porque cuando el petróleo sube, el transporte sube. Y eso es lo que provocaba en el mundo un reclamo correcto, porque en esos años de los que estamos hablando, 2014, 15, 16, 17, los incrementos del precio del petróleo provocaban la inflación. ¿Y la inflación qué cosa es? Crece el precio de la canasta básica. Y aquí en Perú comenzó a subir el precio del pollo. Pero hasta antes de la pandemia, el pollo costaba $4 y $5 el kilo. Y cuando se ha comenzado a reaperturar después de la pandemia, estamos pagando 10 y 12 soles el kilo. Entonces, ¿a quién afecta la inflación? A la gente más pobre. Por tanto, la inflación es el enemigo en este momento de todo el planeta, porque la inflación se ha generalizado y ha aparecido en todo el planeta. ¿Por qué? Porque cuando acabó o la pandemia se controlaba, ¿no es cierto?, con las vacunas, apareció la apertura de las economías, y ahora están demandando más petróleo, y como habían dejado de producir, los petroleros no pueden atender esa demanda. Entonces, ustedes saben perfectamente en economía que si la demanda es mayor que la oferta, obviamente el precio de la oferta se eleva. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Fíjense cómo, habiéndose calculado en el 2018 de que el petróleo, el barril, se estabilizaría en $51 el barril de petróleo, hoy, después de la pandemia, estamos viendo que el petróleo subió, después de haber comenzado con precios muy bajos, porque después de la pandemia, cuando las economías se abrieron, el transporte y la generación de electricidad compraban el barril de petróleo con 12, 15, y se subió hasta $25 el barril rápido. Pero a medida que se abrían las actividades económicas en los países, entonces la demanda aumentó y el precio del petróleo comenzó a subir, y rápido alcanzó 40, 50, 70, 80, $90. Hoy el precio del barril, en la última información que yo he recibido de Oil Price, está en $124 el barril. Entonces, con $124 el barril, en cualquier país que usa petróleo para su transporte, el transporte se encarece.
Y eso es lo que ha ocurrido en Perú. Hay una inflación que está afectando a la clase más pobre y por eso hay los reclamos. Los mismos transportistas están reclamando porque el precio del combustible se ha elevado. Es lógico, porque el petróleo que usan las refinerías en Perú son petróleos importados. Recién se ha inaugurado la refinería de Piura, Talara. Se espera que los 90,000 barriles que dice que va a producir por día, entonces pueda ser un apoyo porque Perú más o menos consume 260,000 barriles por día. Entonces, y eso lo está ofertando con petróleo importado. Y en Talara se refinan algunos de los petróleos que se producen en esa zona, porque los petróleos que se producen en la zona de Talara de Perú, una gran parte son petróleos muy pesados, pero en el mundo hay industrias que usan ese tipo de petróleo. Por eso, desde Talara se exporta ese tipo de petróleo, porque aquí no hay industrias que consumen ese tipo de petróleo, pero sí hay otros. Y los que consumimos nosotros no son muy alta la producción. Estamos hablando de 49,000 barriles de producción que tiene Perú, más los 90,000 que va a producir la refinería de Talara. Estamos hablando de 139,000 barriles de petróleo por día. Y como Perú consume 260,000 barriles de petróleo por día, seguirá importando la diferencia. Entonces, esa diferencia siempre en alguna forma va a afectar al transporte, ya no en el caso de Perú, a la generación de electricidad, porque toda la generación de electricidad ya se ha convertido en generación termoeléctrica con gas natural que viene de Camisea. Entonces, este gráfico nos ha permitido hablar de una situación que se está presentando hoy y que son ustedes quienes van a tener que trabajar en ese universo y con esos problemas. Entonces, para conversar después con ustedes, recuerden que nuestro diálogo con ustedes es preguntas, vuestra opinión o vuestra pregunta y vuestra opinión o vuestra opinión y una pregunta. Entonces, si nosotros echamos una mirada al mundo, vemos que en la Unión Europea el costo, el precio de la electricidad está en el orden de $250 el megavatio hora, como ven ustedes. Entonces, yo quiero que ustedes analicen, me digan, contesten por favor. Ahí estamos. Gianfranco, Edwin, Dorlando. ¿Cuál es el precio en los otros países? A ver, en orden. Edwin, ¿cuál es el precio de la electricidad en Japón? Aproximadamente veo que es $250 por megavatio hora. Perfecto. 250. Sí, más o menos. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? Más o menos sería 130. Sí, pero 140. 130, 140, ¿no es cierto? Claro, dólares por Hablemos de megavatio hora. 150. ¿Cuánto Ya. cuesta en la India? Parecido, casi Así igual. es.
Eso, ¿ya? Parecido. ¿Cuánto cuesta en la China? En la China es más o menos 80, supongo, 80 más o Está menos. por un poco más de 100. Casi En por la- ahí, cerca de 100. En la China, Bueno. sí. Entonces, ¿qué han visto ustedes de este análisis? ¿Cuándo se ha hecho este análisis de precios de la electricidad? El 2013. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Ya. Entonces, estamos indicando que en el 2013 se está indicando de que en Europa la electricidad costaba $250. Cuando hablamos de Europa, vamos a hablar de Alemania, ¿ya? Entonces, quiere decir que en Alemania la electricidad cuesta $250, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo, Edwin? Sí, profe. Entonces, recuerden que Alemania está en Europa y en Europa la electricidad, estamos diciendo que han calculado en $250 los analistas. Y así conocemos los precios de otros países. Entonces, si los países han invertido en energías renovables, como hemos explicado, ¿no es cierto? Esto es cómo ha crecido la inversión en energías renovables desde el 2004 hasta el 2014. Y estamos hablando los precios de la energía del 2008, ¿correcto? En Europa, en Asia, porque se habla de Japón y Corea, de la India, de Estados Unidos, etc. Entonces, vamos a hablar de la energía solar. ¿Cuánto pagó Edwin Perú por la energía solar en el 2010? $221,09 por megavatio hora. Perfecto. Entonces, fíjense, hemos pagado en el 2010 $221 por megavatio hora el precio de la energía solar que hemos comprado en la subasta. Es decir, las empresas que participaron en ese concurso o en esa licitación o en esa subasta ofrecen una planta, instalar una planta que le va a vender al sistema interconectado nacional energía eléctrica a $221. Entonces, en ese año, el Perú compró las dos primeras plantas solares de 20 megavatios cada uno. Recuerden que más adelante hemos mostrado que en Nevada han instalado una planta de 22 megavatios, entonces son las pequeñas, y en Perú se ha iniciado y fue el primer país en Sudamérica con dos plantas de 20 megavatios cada una que se instaló en Tacna, pero conectadas a la red del sistema interconectado eléctrico. Entonces, estamos hablando de que la matriz energética del Perú en el 2010 incluye la energía solar, ¿ok? Y esos $221 por megavatio hora del precio de la electricidad a que vende esta planta es el mejor precio de esa época. Años más antes, la energía solar estaba en $800, $700 el megavatio hora y fue bajando porque al 2010 ya la tecnología había mejorado, como hemos señalado, como desde 2008, ¿no es cierto? La tecnología de la energía solar hacía que bajara el costo de las plantas solares
porque la tecnología se estaba desarrollando. Entonces, agarramos en plena bajada. Después del 2008, nosotros estamos en el 2010 y hemos pagado la energía solar de ese momento, que fue la oferta que recibió Perú. Se presentaron varias empresas. ¿Qué pasó, Gianfranco, en 2010 o 2011? Bueno, el costo del megavatio hora se redujo a $119,9 por megavatio hora de energía solar. Perfecto. Entonces, están viendo cómo la curva que hemos señalado, que baja permanentemente, se refleja en esto. Es decir, el costo de la generación de energía solar baja. ¿Por qué? Porque la innovación tecnológica corre, está en una extraordinaria carrera de innovación. ¿Qué ocurrió en el 2015, Edwin? Sigue bajando. ¿Dónde? En Chile, Ya. el precio fue de $66.22 por megavatio hora. ¿Por qué crees que en Chile alcanzó ese precio? Porque la tecnología sigue avanzando. Esa es una. A ver, al chico Candela Rojas, ¿por qué? Opiniones. ¿Por qué bajó en Chile a $66.22 el megavatio hora? Además de la tecnología, hay otro parámetro que ya les he explicado cuando hemos discutido un poco más arriba. ¿Qué otro fenómeno hay? ¿O qué otra ventaja hay? Bueno, yo creo que es porque en Chile, bueno, al ser un país casi netamente costero, tiene buenos niveles de irradiación, ¿no? Entonces, yo si fuera una empresa y quiero invertir en esa tecnología, buscaría un país que tenga un potencial de energía solar, ¿no? Muy alto, ¿no? Perú también tiene en la parte sur del país, ¿no? Me parece que ahí están las grandes centrales de Rubí, Tacna, no recuerdo cómo más. Pero Chile también, ¿no? Tiene un gran potencial de energía solar en el norte del norte de Chile, así que yo supongo que es por eso, ¿no? Hubo una mayor inversión de parte de las empresas en el ámbito de energía solar en Chile. Correcto, correcto. Lo que tú has dicho es eso. Ingeniero, Habíamos dicho que el norte de Chile y el sur de Perú están ubicados en la zona de mayor irradiación del planeta. Están en los mejores sitios de irradiación. En el planeta hay sitios muy buenos. El Golfo Pérsico más o menos está igual que el sur de Perú y el norte de Chile. Australia también está por ahí. El norte de México también. El sur de Estados Unidos también. Pero hemos puesto como ejemplo de nuestro curso la discusión de el liderazgo de Narendra Modi. ¿Por qué no aplican a vuestra respuesta, a vuestro análisis y a vuestra opinión lo que hemos hablado sobre Narendra Modi y la India? ¿Qué cosa aplicarían de lo de la India a Chile? A ver, adelante. ingeniero, sí, podría ser también la aplicación de la política de Estado, ¿no? Del país. O sea, lo ve como una mayor proyección. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿por qué Chile consiguió ese precio? ¿Por qué Chile se lanzó igual
que la India en una política de Estado para promocionar o impulsar las energías renovables. Entonces, como es una política de Estado, tiene mucha fuerza y por eso es que fueron a Chile los inversionistas y comenzó la gran carrera de Chile de instalar no plantas de 20 megavatios, sino plantas como la que hemos visto, de 2.500 megavatios. Entonces, estamos hablando de cómo Narendra Modi logró y está logrando llegar al objetivo que tiene, instalar 100.000 megavatios de plantas solares y 70.000 megavatios de plantas eólicas. Y lo está logrando, porque con plantas, con las megaplantas que está instalando, obviamente está en ese camino. Y Chile también estableció una política de Estado muy fuerte. Solo para que tengan idea, a pesar que estamos hablando del 2016. Chile, el 2017, rebajó mucho más su precio. Entonces, para que yo les siga comentando, ¿qué pasó el 2016 con México y Chile? Candela Rojas, ¿tu nombre cuál es? No aparece tu nombre. Nolan, Nona, ya, sí, Nolan. continuamos contigo. Habla fuerte para que te escuchen todos tus compañeros. ¿Qué pasó después de Chile con Perú, México y nuevamente Chile? ¿Cuánto compró Perú? ¿Cuánto pagó? Perú en el 2016 estaba pagando 48.09 dólares por megavatio hora, ¿no? Continúa. De ahí siguió México también en la misma fecha con 44.95 dólares por megavatio hora y Chile con 29.1 dólares por megavatio hora. O sea, se vio una tendencia, o sea, redujo el precio, ¿no? Y esto debió ser justamente a la aplicación de lo que se llama de la política de Estado. Perfecto. Muy bien. Entonces, queda claro que para que venga la inversión hay que dar condiciones políticas, económicas que sean sostenibles, atractivos para un inversionista. Y el mercado chileno se puso en un nivel muy atractivo. Fíjense que han desarrollado también la minería, que en la línea del cobre es el primer productor de cobre del mundo y segundo somos nosotros. ¿Por qué? Porque en esa línea, más o menos, Perú y Chile han tenido el mismo comportamiento frente a la minería, pero Chile no cambia, Chile sigue. En cambio, en el Perú, fíjense, está por parar las Bambas, o creo que ya paró. La minería en Moquegua, le han cortado el agua. Entonces, esos mensajes no se pueden dar, porque si no, nos vamos a provocar un gobierno capaz de recibir estas inversiones. Entonces, eso quiere decir que en el caso de Perú no tenemos una política de Estado para impulsar las energías renovables. No hay. Están viniendo inversiones privadas, pero son las que arrancaron el 2014, 2015, donde yo trabajé con Continua Energías Positivas,
que es un desarrollador de diseño, construcción de plantas solares, pero es un developers. Eso se llaman developers. Y ustedes también, probablemente muchos de ustedes van a trabajar en empresas que desarrollan. Se llaman los developers. Y una vez de que tienen desarrollado toda la planta con sus permisos de gobierno, etcétera, ustedes buscan un inversionista y le venden el proyecto. Y seguramente van a venderlo muy bien. Y eso es lo que seguramente ha logrado Continuo Energías Positivas, con quienes yo trabajé hasta el 2019. Y precisamente el inversionista compró los proyectos. Y obviamente a Continuo Energías Positivas, que es una empresa española, que no solamente es developer en Perú, sino también está en otros países. Se dedica a eso, a diseñar y a concluir con todos los permisos y tiene listo la planta. Y llaman a un inversionista y le dicen, la planta está lista para que comiences a construirla. ¿Cómo? Acá está el diseño, acá están los permisos y acá está el contrato con el gobierno que tienes que firmar. Firma con el gobierno el contrato y es dueño de la planta y tiene que construir. Entonces, a ese nivel se llegó con la planta Misty de 460 megavatios en el desierto de La Joya, que ya está en el sur de Perú, donde está la mayor irradiación solar. Eso demuestra que buscamos utilizar la mejor y la mayor irradiación solar que tiene Perú, que está en el sur. Y por eso es que proyectamos la planta de 460 megavatios, 300 megavatios de Misty, 100 megavatios de Pichu Pichu y 60 megavatios de la planta solar Chachán. Las tres plantas están en el desierto La Joya y lamentablemente la pandemia retrasó al inversionista la construcción porque todo se paró. Y han retomado y ya han iniciado ya la construcción de estas plantas y se espera que el 2022 a finales o el 2003 ya estén en operación esos 460 megavatios que van a ser la planta más grande solar del Perú, porque tiene todo aprobado. El inversionista ya firmó el contrato con el Ministerio de Energía y Minas y además para firmar ese contrato ponen el 1% del valor de la inversión. Supongamos que la planta cueste $1 millón por megavatio. Entonces estamos hablando de 460 millones de dólares. Fíjense, $1 millón por megavatio es barato. Cualquier planta termoeléctrica cuesta 1.800.000 o 2 millones el megavatio instalado. Una planta hidroeléctrica pasa de los 2.600.000 o 2.500.000, puede llegar a 3 millones si es que los túneles o las represas para guardar agua son grandes y eso obviamente provoca que la inversión en las hidroeléctricas sea más alta. Con eso estamos demostrando que una hidroeléctrica, 1 millón de megavatios, puede construirse con 3 millones. Una planta termoeléctrica de gas o petróleo con 2 millones. Y una planta solar, la más cara, 1 millón. Y es mucho más barata. Entonces, la planta solar de 460 megavatios de La Joya ha pagado al Ministerio de Energía y Minas el 1% como una garantía, es un cheque bancario de garantía, de fiel cumplimiento de construir la planta que le está concesionando el Estado peruano. Y por eso es que ese contrato se llama concesión definitiva. Entonces,
Si el inversionista no cumple con construir la planta en el cronograma que ha dispuesto, entonces pierde la garantía y pierde la concesión. Pero como ocurrió la pandemia, entonces ha solicitado que se modifique el cronograma, porque esa planta debía haber ingresado en operación a finales del 2021 o en este año, en el 2022, ya el 100%. Pero el retraso de estas plantas ha originado que su construcción se concluirá a fines de este año o a fines del próximo año. Lo importante es que esa planta ya está en lo que ha pagado el Perú en el 2016, lo que ha pagado México y lo que ha pagado Chile. Entonces, esa es la competencia. Ahora, en Perú, lamentablemente, en lo que va del 2022, no hay bastantes proyectos, pero no hay una oferta firme como hizo este inversionista que compró el proyecto de 460 megavatios. Fue al gobierno con el proyecto, con el resumen ejecutivo que pide el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Energías tiene un contrato, se le lleva el contrato totalmente llenado y se firma. Ese paso siguiente no se ve en este momento en Perú. En Chile han seguido trabajando en forma extraordinaria. Solo para que tengan idea, y hemos mostrado también, para que recuerden, cuáles son los pilares de Narendra Modi para impulsar el uso de las energías renovables, entre otros, ¿cuál? Uno es la política de Estado, ya hemos dicho. La otra, Edwin, la educación. La educación. Edwin, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, hemos indicado que la educación, por eso es que NICE creó para que sea un instituto de altísimo nivel especializado solo en energía solar. Tienen miles de alumnos y obviamente todos ellos participan en el desarrollo de la energía solar en la India. ¿Qué hizo Chile? Entre otros, a la Universidad del Norte de Chile le asignó 24 millones de dólares para investigación. Así es. Son decisiones que no llevan años de discusión. Son decisiones que se toman porque hay una política de gobierno establecida para desarrollar preferentemente las energías renovables, la energía solar y la energía eólica. Fundamentalmente la energía solar, porque el desierto de Atacama es, junto con el sur de Perú, la de mayor irradiación solar. Entonces, en Chile han atacado eso con una fuerza extraordinaria. Hoy, Chile está entre los 10 países del mundo en energía solar. Es decir, nosotros de haber sido el primer país en el 2010 que instaló las plantas solares de 20 megavatios, estamos muy lejos. Chile tiene más, debe estar bordeando más de los 4,000 megavatios instalados en plantas solares. Colombia es otro país que tiene una política de Estado extraordinaria. Cuando vinieron aquí el 2018, en un congreso, el representante del gobierno dijo que ellos iban a convertir
Bogotá en la planta eléctrica más grande del mundo. ¿Qué creen que fue el mensaje? ¿Qué nos dijo con eso? A ver, Nolan, ¿qué nos dijo con esa frase el representante de Colombia? Gianfranco, Edwin. Que podrían invertir en la política de Estado y en la educación. Ya, sí. ¿Qué nos está diciendo el representante de Colombia que participó en un congreso donde yo estuve aquí en Lima? Y el representante del gobierno de Colombia dijo: vamos a convertir Colombia en la central solar más grande del mundo. ¿Qué quería decir con eso? Que iban a instalar paneles solares en los techos de las casas. ¿Estamos? Y esa es la política de Estado. Entonces, como hemos hablado de los precios y hemos hablado de que Alemania, ¿cuánto está pagando por la electricidad? Edwin. ¿Cuánto hemos dicho que está pagando? $250 por megavatio hora. ¿Correcto? ¿Sí? Edwin, ¿sí? Sí, profe. Ya. Entonces, si Alemania está pagando $250 por megavatio hora por la electricidad, entonces Alemania sabe esto que estamos viendo en este cuadro. Y eso es lo que está ocurriendo cuando ellos están instalando la energía solar. Y en Alemania, la política de Estado es techar todas las casas de Alemania con paneles solares. Entonces, lo que indicó el 2018 el representante de Colombia es porque ellos como gobierno tienen una visión muy clara, tienen una política de Estado para auspiciar y promocionar el uso de la energía solar. Solo para que tengan idea de cómo las políticas de Estado tienen resultados extraordinarios. Ese mismo año, el 2018, estuvo en el Congreso el ministro de Energía de Chile. Y yo conversé con él y le comenté, discutimos, le dije: usted ha hablado que van a traer un vehículo eléctrico prototipo. Entonces, cuando conversamos con él, yo le dije: ministro, pero ¿para qué va usted a traer un bus prototipo? Ya está aprobado. Estamos hablando del 2018. Ya muchos países están utilizando el transporte eléctrico. Entonces, ¿para qué va usted a traer un prototipo para probar? ¿Para probar qué? Está aprobado. Al mes, yo recibí 2 correos, conversamos por correo con el ministro de Energía, una misma persona, y en el segundo correo me dijo: ingeniero Samayoa, vamos a importar el primer lote de 100 buses eléctricos. Obviamente yo lo felicité, le contesté y le dije: ese es un gol de media cancha, le dije. Y es eso. Y a los pocos meses, ¿no es cierto?, o años, Chile llegó a tener
700 buses, 750, y ahora en el 2022 debe haber aumentado la cantidad de buses eléctricos, y también los autos eléctricos en Chile cada vez crecen más. Entonces, son políticas de Estado que pueden auspiciar ese tipo de programas. Por eso, el colombiano, cuando dijo eso, probablemente quizás conocía lo que estaba proyectando en Europa, Alemania. Y Alemania hace un par de años ya es el primer productor de energía solar en techos de las casas de Europa. Y la mayor parte de su energía lo producen ya con renovables. Ellos inclusive están cerrando sus centrales eléctricas nucleares. Con eso les estoy diciendo todo en relación a cómo la aplicación de una política de Estado da extraordinarios resultados cuando es una buena política. Entonces, dos políticas de grandes resultados. Alemania es el mayor productor de energía solar en techos de la casa de Europa. Y en Sudamérica, Colombia está auspiciando el techado de las casas, no solo de Bogotá, en todas las ciudades de Colombia. Y están auspiciando la instalación de plantas solares en diferentes zonas. A pesar de que la irradiación solar no es tan alta como en Perú, pero igual son energías renovables mucho más económicas. Y en el transporte, la política de Estado de Colombia es importar, así anunció, 1.500 buses eléctricos. Y este año lo ha incrementado a más de 1.600. Entonces, estamos hablando de países que tienen una visión con su política de Estado muy estrictas y muy certeras. Y los logros son clarísimos. Colombia ha crecido muchísimo en la generación de energía solar, y después del 2016, para que tomen nota, el 2019 en Colombia consiguen comprar energía solar con $28 el megavatio hora. Como verán ustedes, es más barato que el que pagó en el 2016 Chile. Pero Chile también ya está en esos niveles. Y Colombia, con los $28 que pagó el 2019, fue para instalar una planta de 300 megavatios. Entonces, están hablando de plantas grandes. Nosotros iniciamos con 20, claro, porque era muy caro. Pero ahora el Perú está parado. No hay promoción y el gobierno no da condiciones para que un inversionista y ponga y diga, yo en el sur de Chile, en Juliaca, instalo 100 megavatios o 200 megavatios. No hay. O que digan un inversionista, en el norte de Perú, yo invierto en una planta eólica de 200 o 150 megavatios. Eso sí se está dando porque hay proyectos que vienen analizados y estudiados de más atrás, o sea, antes de este gobierno, y están concluyendo con la instalación de estas plantas eólicas. Y obviamente, como el precio de la energía eléctrica en el Perú permite pagar los precios que están consiguiendo con la generación eólica,
siguen instalando y pronto en Marcona van a inaugurar una planta eólica de más de 100 megavatios. Entonces, estamos hablando de que es importante que nosotros explotemos nuestras ventajas comparativas naturales. Del centro hacia el norte somos eólicos. Desde Marcona hasta el norte somos eólicos. Y desde Marcona para el sur somos ricos en irradiación solar. Entonces, esas ventajas son las que tenemos que utilizar. Bien, entonces yo quiero escuchar algún comentario final o alguna pregunta. Ingeniero, Adelante. siendo Alemania el primer productor de energía solar en techo, ¿estas casas se conectan o se llegan a conectar a la red de distribución de la ciudad? ¿O funcionan solamente con la energía que captan, o sea, de manera aislada? No. Las casas solares en Alemania, si una casa tiene una planta solar en su techo de 50 kilovatios y consume 20, los 30 kilovatios tiene que despacharlo al sistema. O sea, está conectado a la red y la red le paga. Por eso es que en Alemania, muchas zonas, toda una manzana se ha juntado. Y no solo han techado su casa, sino algunas manzanas que están un poco fuera de la ciudad han encontrado espacio libre frente a la manzana. Y ese espacio libre lo han techado y han instalado una planta solar, puede ser de 5 megavatios o 6 megavatios. Así es, plantas no muy grandes, pero si va a estar conectado a la red, entonces esos vecinos de esa manzana que han invertido, además de las plantas, de los paneles para poner en sus techos, en una planta solar enfrente de sus casas, ¿no es cierto?, están ganando plata. No se convertirán en grandes millonarios, pero están ganando. Entonces, reciben una renta que mejora su condición de vida. Y eso es lo que se busca con la generación de energía solar en la técnica que se llama generación distribuida. Es decir, es instalar plantas solares en los techos de las casas o en tus patios o en tus patios. Si juntamos 3 patios de la casa, tenemos pues un espacio grande. Entonces, pero lo conectamos a la red. Entonces, las plantas solares instaladas en los techos de las casas y sus espacios libres se conectan a la red. Y eso se llama generación distribuida, porque generan para su propio consumo durante el día y lo que no consumen lo despachan a la red o una parte lo almacenan y usan un poco de su energía almacenada en baterías en la noche, pero el excedente siempre lo inyectan y reciben un pago. Además, si consumen su energía eléctrica en el día, no están gastando, están consumiendo su propia energía eléctrica. Por tanto, lo que dejan de pagar al distribuidor sirve para pagar la inversión que han hecho. Hay inversiones que se pagan de los techos de casas en 3, 4 y 5 años. Entonces, a partir del 5º año, si ustedes venden el excedente de vuestra energía, es libre, es utilidad limpia, pura, ya no tienen nada que pagar.
porque una planta solar, el fabricante de los paneles les garantiza por 25 años. Entonces, si al 5º año ustedes ya han pagado la planta solar a quien les instaló la planta, entonces los próximos 20 años van a recibir un ingreso libre. Papi, Obviamente, las 8. declararán lo que ¿De dónde ustedes hecho? ganan y pagarán los impuestos al fisco. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Estamos? En los techos son las 8. ¿Qué te toca? Ya, bien. Ingeniero. Entonces, Carlos y Alessandro, coordinen por favor, porque hay que informar de la asistencia de las 2 clases al ingeniero Moisés, ¿correcto? Hoy día han asistido 21. Ayer, ¿cuántos asistieron? 26, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, informen que ayer asistieron 26 alumnos. Ok, entonces los dejo con esto para que ustedes trabajen con ese informe para que el ingeniero Moisés tome en cuenta la asistencia de los alumnos al curso. ¿Correcto? Correcto, doctor. Sí. Ya. Correcto, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es nuestra próxima clase? El lunes que viene. El próximo lunes. Hasta el próximo lunes, muchachos. Felicidades. Ok, ingeniero, buenas noches. Papi, ya Nos vemos. pesarte. Vamos a calentar la Hasta el leche. próximo lunes, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Felicidades. Felicidades, Franco.